Buenos días. Hoy mencionaré alteraciones al ambiente que se dan por el exceso de contaminantes en la atmósfera. Iniciemos. La lluvia ácida se forma cuando los óxidos de nitrógeno y de azufre que se encuentran en el aire reaccionan por la humedad o el agua de la lluvia, produciendo ácido sulfúrico o ácido nítrico. Estos óxidos que se encuentran en la atmósfera son producto de las emisiones de fábricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. Generalmente, una lluvia normal presenta un pH entre 5 a 5.5, mientras que durante la lluvia ácida el pH puede ser de 3 a 4. Hay que aclarar que la lluvia ácida se presenta cuando estas concentraciones de óxidos son mayores en la atmósfera. ¿Qué daños provoca? Lesiones en piel, pérdida de la producción del suelo, quemaduras en las hojas, muerte de organismos acuáticos y acelera la erosión de construcciones. La capa de ozono se encuentra dentro de la atmósfera terrestre y tiene la función de ser una capa protectora que preserva la vida en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es como un escudo que impide que pasen los rayos ultravioleta y absorben entre el 97 y 99% de estas radiaciones. ¿Qué destruye esta capa? Hay unos gases cuyo nombre es clorofluorocarbonados que se usan en los sistemas de refrigeración y en algunos aerosoles. Estos actúan con la molécula de ozono, cuya fórmula es O3, 3 moléculas de oxígeno. La modifican y la convierten en su mayor parte en oxígeno molecular, o sea, 2 moléculas de oxígeno, O2, y este ya no impide la penetración de los rayos ultravioleta. ¿Cuál es el problema con estas radiaciones? Pueden provocar quemaduras en los seres vivos. Aparte, pueden modificar la estructura del ADN y en el humano ocasionar cáncer. Para explicar inversión térmica, primero tenemos que explicar qué es lo que pasa naturalmente, sin inversión térmica. Tenemos que en la mañana sale el sol y empieza a calentar el ambiente, empieza a emitir sus radiaciones. Estas radiaciones llegan al suelo y lo calientan y generalmente hay un movimiento del aire cálido hacia arriba y baja el aire frío. Por lo tanto, empieza a haber una circulación. ¿Qué pasa en inversión térmica? Igualmente, los rayos solares empiezan a aparecer, pero se topan con que hay una capa de aire fría, más fría que lo que está en el suelo. Para poder esas radiaciones solares pasar, necesitan calentar esa capa fría y romperla. Por mientras, en esa capa llegan los rayos, calientan y una parte se refleja a la estratosfera. Ok, este proceso continúa hasta que rompen la capa de aire frío y ya pueden penetrar y calentar lo que sería la superficie o el suelo. En un ambiente como un bosque no habría mayor problema. Sin embargo, en una ciudad como la nuestra, rodeada por montañas, la inversión térmica se da y la vida, la actividad, sigue. Fábricas, autos, etc. Y eso hace que los contaminantes se concentren y se convierta en una cámara de gases, perjudicando sobre todo las vías respiratorias de los seres vivos. Ese es el problema con inversión térmica. En estado natural
no hay ningún problema. Sin embargo, en las ciudades hay una acumulación de partículas y sustancias nocivas para la salud. ¿Qué pasa en el efecto invernadero? Llegan las radiaciones provenientes del Sol, chocan con la superficie y una parte se refleja. Pero en su camino encuentran moléculas como dióxido de carbono, vapor de agua y metano. Estas moléculas van a atrapar la radiación y empiezan a vibrar. Y al vibrar van a producir energía calorífica. Esta energía calorífica se queda atrapada en esta zona que marqué con esta línea roja. Si son pocas moléculas las que tenemos, pues se genera poco calor. Pero si son muchas moléculas, va a incrementar la temperatura de esa zona. Y esto es lo que ocurre en el Valle de México. Recuerden que somos una zona rodeada por montañas y muchos de estos contaminantes se quedan aquí atrapados, generando o incrementando la temperatura del ambiente. Aparte de estos gases que ya mencionamos, el vapor de agua, dióxido de carbono y metano, existen otros que también favorecen el calentamiento o el efecto invernadero. El óxido nitroso, los clorofluorocarbonados, el ozono El efecto invernadero es el principal responsable del calentamiento global, que es un aumento gradual de la temperatura de la Tierra y que representa en la actualidad una amenaza severa, no solo para la vida de los humanos, sino para todos los seres vivos que habitan en el planeta. La Organización Meteorológica Mundial estableció que en el año 2019 fue el segundo más cálido registrado, ya que el que ocupó el primer lugar fue 2016. Ha sido el año más cálido, según sus estudios. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que ellos promedian la temperatura en diferentes puntos de la Tierra y obtienen cuál sería la temperatura promedio en determinada época del año. Y de esa manera saben cómo es que se ha ido incrementando. También afirman que si no se detienen estas emisiones de gases invernadero, lo más probable es que a finales del siglo la temperatura se incremente de 3 a 5 grados. Y se ha establecido que 6 grados sería fatal para muchas especies, incluyendo el humano. Todos los fenómenos que se han mencionado conducen al cambio climático, que es la variación global del clima en la Tierra y que en la actualidad representa la mayor amenaza para la vida en ella. Veamos un video. Se denomina cambio climático a la variación existente en los patrones meteorológicos del clima terrestre. Hay variaciones en el clima de la Tierra y es algo normal y natural. La diferencia es que el cambio, que se produce hoy en día, se está incrementando a causa sobre todo de la actividad humana y lo hace aumentando tanto el cambio de clima como en la velocidad en que lo hace. El cambio climático nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. No se trata de un fenómeno únicamente ambiental, sino que además tiene graves repercusiones sociales y económicas. El impacto y las consecuencias que se manejan y que ya se están comenzando a ver son muy graves. Consecuencias del cambio climático. Son múltiples las consecuencias del cambio climático para los humanos y muchas de ellas están totalmente relacionadas. Falta de agua potable debido fundamentalmente a las sequías. Fusión o deshielo de glaciares y casquetes polares debido a las altas temperaturas. Esto produciría un incremento en el número de inundaciones y, por consiguiente, un aumento en el índice de mortalidad. Fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, sequías y olas de calor. Inseguridad alimenticia debido a cambios en las condiciones de producción de alimentos. Se prevé una disminución del 75% en el rendimiento de las cosechas en África, a
causa de la elevada evaporación motivada por las altas temperaturas y sequías. Aumento de la pérdida de biodiversidad. Existiría un riesgo de extinción del 35% de las especies terrestres para 2050. Los hábitats en los que se hallan estarían cambiando tan rápido que no serían capaces de adaptarse y sobrevivir en ellos. Serios impactos en la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que la salud de millones de personas se podrían ver amenazadas a causa de la desnutrición y enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, o ligadas a ellas, como la malaria. Las consecuencias del cambio climático son y serán cada vez más graves para el planeta y, por supuesto, para nosotros. Es por tanto urgente tomar medidas para ayudar al planeta, pues, por mucho que se esté investigando la vida en otros planetas, el problema es real e inminente y avanza mucho más rápido que estas investigaciones, por lo que se debe enfrentar a este gran problema antes que huir de él. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre el cambio climático. Con la finalidad de disminuir los efectos del cambio climático, la mayoría de las naciones o países se han comprometido a realizar acciones sustentables. El término desarrollo sustentable se aplica a un modelo de desarrollo socioeconómico que busca evitar graves daños al ambiente en todo el planeta. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo lo define como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Dicho de otra forma, es que se garantice que las generaciones futuras gocen de los recursos necesarios para vivir. Se busca lograr este objetivo manteniendo un equilibrio en tres ámbitos que se han establecido. El ámbito social, que todos los pueblos cuenten con lo mínimo para vivir. El ámbito económico, que se refiere a la producción de bienes y servicios. Y el ámbito ambiental, garantizar que se gocen de los recursos. Estos tres deben estar en equilibrio. Y es un reto muy difícil para todas las naciones. Las acciones que México ha propuesto se encuentran plasmadas en algunas de sus principales leyes ambientales. Falta aplicar estas leyes con una correcta justicia para el medio ambiente. En esta ocasión te pido que menciones dos acciones gubernamentales, o sea que el gobierno nos pide a nosotros los ciudadanos que tenemos que cumplir en favor del ambiente. Te dejo con el discurso que dio Leonardo DiCaprio en las Naciones Unidas y te recomiendo que veas el documental completo antes de que sea tarde. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Como mensajero de la paz, he viajado por todo el mundo los últimos 2 años. Todo lo que he visto y aprendido en mi viaje, absolutamente, me aterrorizó. Me aterrorizó pensar en la vergüenza que cada uno de nosotros sentirá cuando nuestros hijos y nietos miren atrás y se den cuenta de que teníamos los medios para detener esta devastación, pero simplemente faltó voluntad política para hacerlo. ¿Sí? Hemos logrado el Acuerdo de París. Más países se han reunido para firmar este acuerdo hoy que por cualquier otra causa en la historia de la humanidad. Y esa es una razón de esperanza. Pero por desgracia, la evidencia nos muestra que no es suficiente. Tras 21 años de debates y conferencias, es hora de declarar no más charla, no más excusas, no más 10 años de estudios, ya no permitir a las compañías de combustibles fósiles manipular y dictar la ciencia y políticas que afectan nuestro futuro. El mundo ahora está observando. Ustedes serán elogiados por las generaciones futuras o denigrados por ellos. Ustedes son la mejor esperanza de la Tierra. Les pedimos protegerla, o nosotros y todas las cosas vivientes que apreciamos serán historia.